A continuación, presentamos la mesa 3, el nuevo trilema de la economía mundial, cambio climático, reducción de la desigualdad y el avance de la movilidad social. Es un honor de contar con la participación de María del Pilar Montserrat Pérez Hernández, quien fungirá como moderadora de esta actividad. A continuación, daré lectura a su semblanza. María del Pilar Montserrat Pérez Hernández es profesora titular del CIECAS IPN, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y miembro de la RCA de CONACYT. Economista por el Instituto Politécnico Nacional, maestra en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctora en Economía y Gestión de la Innovación y Política Tecnológica por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue directora del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del IPN de septiembre de 2015 a febrero de 2018. Fue encargada de la Oficina de Transferencia de Tecnología del IPN de junio de 2010 a febrero de 2013, y sus líneas de investigación abarcan el emprendimiento universitario, la comercialización de tecnología, organizaciones intermedias de apoyo a la innovación y los indicadores de ciencia, tecnología e innovación. Es coordinadora de la Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico del CIECAS y coordinadora de la Red de Desarrollo Económico del IPN. Sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestra moderadora para dar inicio a esta mesa. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Creo que ese currículum es del año pasado. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes, a nuestra comunidad. Les doy muchas gracias la bienvenida a nuestros panelistas. Es un placer estar con ustedes. Y me voy a permitir nombrar rápidamente sus semblanzas a la doctora Mara Rosas Baños, al doctor Marco Ricardo Telles Cabrera y a Isela No. Muchas gracias a los tres por aceptar. Este es un panel muy importante para nosotros porque vamos a hablar sobre el nuevo trilema de la economía mundial, cambio climático, la reducción de la desigualdad y el avance de la movilidad social. Voy a leer rápidamente sus semblanzas. Si omito algo, para tratar de darle celeridad al panel. La doctora Mara Rosas Baños, doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, obtuvo la medalla al mérito académico en el doctorado, es maestra en Psicoterapia Gestal Integrativa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, y sus investigaciones giran en torno al desarrollo alternativo, local sustentable, economía ecológica y solidaria, educación y sustentabilidad y prevención de residuos sólidos, y tiene más de 50 publicaciones sobre esto. Bienvenida, doctora. También está con nosotros el doctor Marco Ricardo Telles Cabrera, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, en la línea de Políticas Sociales, es profesor en licenciatura y posgrado de la Escuela Superior de Economía del Politécnico, ha sido ponente en diferentes conferencias a nivel nacional e internacional y ha participado como consultor en diferentes proyectos de investigación sobre problemas sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel candidato. Y bueno, aquí todos nos llamamos de maestros, así que Gisela, vamos a poner maestra. Pero no soy maestra. Todos convencionales. Directora de la Fundación Walmart de México y coordinadora de responsabilidad social corporativa de Walmart de México y Centroamérica. Es licenciada en Administración y Gestión de Empresas por el ITAM, con especialidad en finanzas. Es miembro del Comité de Responsabilidad Social Corporativa del Centro Mexicano para la Filantropía, presidente del Comité de Responsabilidad Social Empresarial de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, AUTA, miembro del Consejo de Equidad de Walmart de México y Centroamérica, y de la iniciativa Global Walmart Latin American Women Initiative. Pues muchas gracias a los tres por estar en este panel. Bueno, pues el tema que nos ocupa habla sobre los grandes desafíos que tenemos actualmente la humanidad: cambio climático, reducción de la desigualdad y el avance en la movilidad social. Pues varios estudios han hablado de la necesidad de cómo conciliar, ¿no?, las demandas de una población creciente, los límites planetarios que tenemos con los recursos naturales, pero también cómo avanzar en el nivel de bienestar de nuestra sociedad. Esos son temas, son dilemas, precisamente así se denomina el panel,
Y son temas que sin duda nos tocan a todos, ¿no? El cambio climático nos afecta todo, no solamente al subglobal, al norte global, a todo mundo nos está afectando, ¿no? La movilidad, ¿no? La sensibilidad que debemos de tener en la generación de políticas públicas para fomentar estas eh, discusiones, pero también propuestas. Quisiera pedirles, sé que a veces puede ser muy arduo y a veces difícil llevar estos locos años 20 que tenemos, pero sin embargo, bueno, aquí hay mucha gente joven. Les voy a pedir que, ahorita vas a pasar el micrófono, hiciéramos un esfuerzo en proponer, ¿no? ¿Cuáles son esas, ser consciente de lo que está sucediendo, de esas dificultades, de, no es lo mismo hace 50 años que ahora, y qué mundo les vamos a dejar a nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, le voy a permitir primero pasarle el micrófono a la doctora Mara para que nos pudiera hacer unos primeros comentarios y nos van a indicar el tiempo allá frente. Tienen un cronómetro. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a este panel, estar con mis compañeros de mesa. El tema de cambio climático, como lo comentábamos el día miércoles aquí en este coloquio, es un tema fundamental. La forma en la que nosotros estamos viviendo hoy está cambiando constantemente, nosotros lo vemos en las noticias. El año pasado tuvimos 1.6 grados centígrados en promedio a nivel mundial. Esto es muy alarmante porque ya se hablaba de los acuerdos de París, en donde sabemos por la ciencia, por los estudios de cambio climático, que si nosotros llegamos a 2 grados en promedio a nivel mundial, ya no va a haber retroceso para cambio climático. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que vamos a vivir en un mundo cada vez más hostil en términos de fenómenos climáticos, como lo han visto ustedes, tormentas, inundaciones, incendios forestales, que va a arrasar principalmente con otro tema que es fundamental, que tiene que ver con la dotación de recursos naturales y que nosotros comentábamos que ya tenemos un déficit importante. Dependiendo de la economía de la que hablemos, a nivel mundial, los países más ricos, como Qatar, tienen un déficit que empieza desde enero. Es decir, el resto del año se está consumiendo recursos que no tenemos en el planeta. Entonces, conforme las economías van bajando el nivel de desarrollo, pues su participación en este uso desmedido de recursos naturales pues va bajando. Sin embargo, esto se agudiza con cambio climático. La pérdida de biodiversidad es mucho más fuerte, mucho más difícil de manejar en términos de política pública, porque nos enfrentamos cada vez a este tipo de fenómenos que no podemos hacer frente. Recientemente en Europa tenemos las olas de calor que están terminando con la vida de muchas personas. Aquí en alguna mesa ya se había hablado de que nosotros tenemos que empezar a implementar políticas de zonas frescas, precisamente por estas olas de calor. Entonces, nuestra forma de vida en este siglo ya está cambiando. Aunque nosotros no nos demos cuenta de la dimensión real que tienen estos cambios, finalmente esto tiene mucho que ver con la desigualdad. Las personas que tienen menos acceso a recursos son las más vulnerables y eso pasa también con las economías, con los países. Hay países mucho más vulnerables al cambio climático que otros. ¿En qué nos basamos para decir que una economía es más o menos vulnerable? En la capacidad de respuesta de sus gobiernos ante estos fenómenos. Entonces, cambio climático tiene que ver con adaptación y mitigación. En términos de política pública, ya existen en México, para cada uno de los 32 estados que tenemos, programas contra cambio climático que tienen que ver con adaptación y mitigación, pero el problema que tenemos en México es que desafortunadamente tenemos muchas leyes, tenemos mucha normatividad que no se aplica. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la pobreza? Pues tiene que ver todo, porque desafortunadamente nosotros pensamos el desarrollo económico en el sentido nada más de hacer frente a una problemática que tiene que ver con pobreza y desempleo.
Pero ahora nos enfrentamos a que esto no va a ser posible de resolver porque todavía tenemos encima las consecuencias de cambio climático que para las comunidades más pobres son más difíciles de resolver. Entonces, la inversión que se tiene que hacer en estos fenómenos tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que es como primer elemento la erradicación de la pobreza. Lamentablemente, esta erradicación de la pobreza que se plantea para 2030, estamos muy lejos de alcanzarla. No hay mecanismos específicos que nos ayuden en la política que se está planteando a eliminar la pobreza. No, en México, en este informe que salió en 2025, se sabe que la mitad de la población no tiene movilidad social. Es decir, las siguientes generaciones de estas familias se siguen quedando en pobreza. El siguiente escalón, en este estudio se dividió en 5 grupos de nivel de ingreso. El siguiente escalón, solamente el 24% de las personas que pueden estudiar y que pueden tener acceso a salud, etcétera, suben un escalón. Y así vamos, el 14% puede subir 2, pero el ingreso en México está muy concentrado en el 10% de la población. Muchas gracias. Ricardo, no sé si quisieras tomar el micrófono para que pudieras dar tus comentarios. Gracias. Bueno. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bien, buenos días, muchas gracias por estar acá. Bueno, pues yo quiero hablar un poco desde mi perspectiva, desde mi vivencia y pensando en cómo he procesado yo toda esta problemática y cómo pienso que, pues, yo como docente, como investigador, me corresponde transmitir el mensaje hacia las generaciones que estamos formando. En mi caso particular, bueno, tiene que ver con tener una postura crítica ante lo que vivimos, ante lo que vemos. Esto lo relaciono entonces con mi vivencia. Bueno, yo después de haber estudiado el doctorado, después de haber, me interesan las cuestiones de economía del bienestar, generación de indicadores desde la perspectiva teórica y empírica para la medición del bienestar. Pero bueno, después de haber estudiado mi doctorado, mi familia es originaria de Michoacán. Entonces, pues yo dije, pues lo voy a aplicar este conocimiento que tengo, a hacer investigación en comunidades allá de Michoacán, Purépecha. Y resulta que cuando voy a las comunidades, llego ahí con algunas jefaturas de tenencia, pues así como que ya con el conocimiento que ¿no? Pues ahora sí, ¿no? Pues resulta que ahí me doy un toque, ¿no? Porque entendí que la realidad, las problemáticas que tienen, por ejemplo, las comunidades de Michoacán, y ahora entiendo muchas comunidades alrededor del mundo, en México, y específicamente comunidades pues indígenas, pues distan mucho de lo que yo había estudiado, ¿no? De lo que me había formado, de lo que había aprendido de cómo atender esas necesidades. Y entonces tuve que deconstruir, o sea, como que olvidar un poquito todo lo que había aprendido para entonces comenzar a aprender y reaprender pues cómo se vive. Y entonces eso me hizo pues cuestionarme pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, qué tan válido es todo lo que me había yo formado, que he obtenido yo de la educación formal, para poder atender pues estas realidades. Y justamente hablamos aquí de problemas como pues el cambio climático, la desigualdad y la movilidad social. Y justamente quienes están en el top, hasta abajo en estas cuestiones, pues son los pueblos y comunidades indígenas, y ahora ya se ha agregado la parte de afromexicanos. Y entonces me di a la tarea de empezar a estudiar, conocer sobre estas cuestiones y de hecho recuperar mis propias raíces. Eso me ha llevado, por ejemplo, a algo que había yo olvidado, que era el purépecha, que tenía algunas palabras, pues comenzar a aprenderlo, y como en la medida que comencé a aprenderlo, pues he comenzado a aprenderlo, he comenzado a entender esta otra cosmovisión, esa otra forma de ver la realidad.
Y bueno, ya teniendo esto, he entendido que es necesario tener una postura pues muy crítica y ver que lo que aparentemente está como modelo universalizante para todos, que debería de aplicar para todos, pues no es así, porque las realidades son muy diversas y cada realidad pues tiene su contexto, no tiene sus cosas. Entonces, esto me ha llevado a que las ideas, por ejemplo, que traía no, pues sí hay que desarrollarnos, tenemos que progresar, tenemos que ir todos hacia un solo lugar, ¿no? Lo empecé a ver y decir, pues es que esta idea de desarrollo que tenemos, pues no es compatible para todos. Entonces, más bien, dije, habrá muchos desarrollos que habrá, y bueno, investigando he visto, pues que están hay muchos desarrollos, hay alternativas al desarrollo, porque hay quienes no creen en el desarrollo y dicen, hay que voltear hacia otra cosa. Entonces, esta pues, cuestión de conocer muchas perspectivas me ha permitido entender desde esta postura una idea que ahorita traigo, que es la de descolonizarnos o decolonizarnos. Y bueno, un poquito hablaré más de esto en estos tres cuestiones. Gracias. Gracias. Gisela, por favor. Bueno, mi punto de vista, como les dije, no soy maestra ni doctora, y la verdad es que sí durante el tiempo de mi vida, y ahorita retomo un poco lo que están diciendo los dos, sí es importante analizar la realidad, ¿no? Y realmente lo que puedo comentar yo es desde ahí, y obviamente una aplicación práctica que nos ha enseñado muchísimo. Y bueno, pues a mí me toca representar a Fundación Walmart, pero en realidad lo que me tocó y lo que fuimos aprendiendo en el camino, lo que fui aprendiendo en el camino es, yo tengo una historia de trabajo en las organizaciones no lucrativas, y me tocó desde entonces, que eran niños con cáncer, pues ir entendiendo y siendo mucho más sensible de por qué no se está conectando, ¿no? Por qué hay como una desconexión en lo que vive, como dices, la realidad de la gente que no tiene oportunidad ni siquiera para educar o para educarse, para salir adelante, en fin, y como dices tú, no hay una sola idea de desarrollo, y no pareciera que no puede entrar a un mundo de desarrollo, ¿no? Y bueno, ya desde mi función, desde ahí empecé como esta pregunta muy personal, y desde mi trabajo filantrópico de muchos años, ya más de 30 años, la verdad es que me fui dando cuenta que muchos modelos no funcionan, ¿no? Y cuando hablo de eso, son modelos de ONGs también, que prometen generar cambio, generar desarrollo, generar riqueza, trabajar con lo productivo, sacar a la gente de la pobreza. Y derivado de todas esas experiencias, que en muchos casos era como financiado, pero a nosotros nos gustaba mucho meternos a ver si realmente el cambio prometido se estaba dando en realidad, y mucha observación, mucho ir a estas comunidades y platicar con la gente, empezamos a gestar como una idea de que en realidad no se trata de que todos vivamos la misma experiencia de sangre, ¿no? Y que realmente también el tema del cambio climático está muy relacionado con lo que sucede en las vidas de las personas, ¿no? Eh, y ahí empezamos a gestar mucho más, y la verdad mucha información que la gente que estudia esto tiene una idea de que en realidad faltan puentes que conecten a las personas con las posibilidades, ¿no? Y que cuando hablamos de sustentabilidad, no se trata de atender lo verde como si no importaran las personas en ello, ¿no? Entonces, una de las cosas que empezamos a imaginar es que en realidad, ¿cómo hacíamos si nosotros miramos la pobreza urbana? Hay datos ahí que hemos sacado de algunos estudios que, por ejemplo, hay un alarmante, ¿no? En 1950, el 58% de la población trabajaba en el campo, y hoy solamente el 10.5%, ¿no? Y si miramos la pobreza urbana y preguntamos quiénes están generando esa pobreza urbana, vemos que hay una migración del campo, efectivamente, y la vemos al Estados Unidos, pero la fuente es una falta de oportunidad. Y hace rato hablábamos de las emociones, ¿no? Y de cómo eso impacta en creerme que pueda salir adelante. Y ahí fuimos entendiendo, y hay un estudio por ahí que hizo Naciones Unidas donde hablaba de por qué la gente migra.
Y decían, bueno, la gente migra por falta de esperanza y migran las mejores personas. En el sentido de que tienen el hambre y las ganas y son capaces de darse cuenta que ahí, en ese lugar donde estoy, no voy a salir adelante. Salgo a buscar algo más. Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos hoy es un concepto que al ratito voy a dar un poco más, donde empezamos a ver cómo hacemos para conectar estos dos Méxicos y hacer que cada quien haga lo mejor donde está, pero que realmente las oportunidades para salir adelante y el eliminar esas barreras que llegan, que hacen que las personas no puedan alcanzar el desarrollo por más que lo intenten, cómo eliminamos esas barreras para conectar estas dos realidades y generar desarrollo en los dos lados, ¿no? Entonces, ese es el concepto de lo que trabajamos y básicamente ahí lo que ¿no? Porque esa es una hipótesis que hoy vemos que funciona. Muchas gracias. Bueno, pues aquí nos proponen una pregunta. Luego diría que es un tema de tesis, pero bueno. En el caso de México, ¿qué acciones pueden implementar ante estos contextos del trilema de antes mencionados? ¿Me quieren dar? Bueno, pues tenemos muchísimas cosas que hacer, no podemos quedarnos a esperar a que todo suceda y nosotros no hacer nada. Tenemos, en el ámbito educativo, tenemos un trabajo muy importante de sensibilización al respecto de las cuestiones de sustentabilidad y qué es, y lo decía en la conferencia pasada, la perspectiva transversal. Es decir, nosotros a veces pensamos que todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, conservación, etcétera, es una parte de mi formación y sin embargo toca todo lo que nosotros hacemos, todo lo que decidimos, qué consumimos, a dónde vamos, cómo vamos. Entonces, hay una parte importante de sensibilización, primero por parte de instituciones de educación superior como nosotros, y después bajarlo a la sociedad en términos de no hay suficientes mecanismos de divulgación para que la gente, como decía mi compañera del panel, que la gente esté informada de qué es lo que significa, no en términos científicos de ver emisiones y afectaciones, datos en términos de cuánto estamos perdiendo de biodiversidad, sino efectivamente cómo nos está afectando en la vida y cómo tenemos que prepararnos, que estos son los mecanismos de adaptación, para enfrentar cada vez estos fenómenos que pues nos están agarrando todo el tiempo desprevenidos. Y están en las políticas públicas, como se forman planes y programas de corto plazo, aunque se consideren, no se están alcanzando las metas que se están planteando. Entonces, hay muchísimo trabajo, nosotros como ciudadanos, en términos de exigir a los gobiernos medidas de política contra este fenómeno para empezar a hacer acciones. Y por parte de la economía en general, yo les puedo decir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean que necesitamos crecer para resolver los problemas de pobreza y sin embargo nosotros sabemos y como decía, está concentrado el ingreso. México no es un país pobre. México tiene una economía muy grande y sin embargo tenemos un porcentaje de población que llega al 50% de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es que tengamos que crecer, es que tenemos que distribuir de una mejor manera, como a través de programas sociales, sí. Sin embargo, hay un aspecto que me parece que aquí ha hecho mucha falta, que tiene que ver con el trabajo con las familias en términos de saber sus problemáticas directamente, porque cuando una familia está mal, emocionalmente, en términos de económicos, trastoca la forma en la que se concibe el mundo y las aspiraciones de cada persona. Entonces, existen modelos de intervención social que no se están aplicando al nivel que se requeriría para trabajar con la gente directamente, porque efectivamente hay un problema importante en esta movilidad social que tiene que ver con yo vengo de una familia disfuncional en donde mis padres no estudiaron y tienen una visión de que
pues hay que casarse, tener hijos y se reproduce la pobreza en esos sentidos. Entonces, hay que trabajar directamente con las familias en programas muy específicos de trabajo social, de intervención psicológica, en términos de educación no formal, a llegar a estos espacios que son indispensables para ir transformando la forma en la que nosotros concebimos la vida y las cosas, que tienen que ver también con la sustentabilidad. Porque si nosotros estamos mal, si nosotros pensamos que lo único que tenemos que hacer es consumir para ser felices, pues eso no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, me parece que a la par de los programas sociales, hay que hacer un trabajo de intervención social muy fuerte con la mitad de la población. Ricardo, ¿pudieras continuar? Bien, pues bueno, para hablar de esta parte de las propuestas, antes pienso en el diagnóstico y pues he entendido hasta ahora que estamos obsesionados con una idea de desarrollo, de desarrollarnos. De hecho, por ahí dicen que es una metáfora, estamos casados con la metáfora del desarrollo, todo es desarrollo, y el desarrollo no se ha desconectado del crecimiento, y el crecimiento implica producción, consumo, sin infinito, ¿no? Entonces hay que producir más, producir para crecer, crecer, crecer. Entonces estamos obsesionados a nivel global, a nivel país y a nivel individual con eso. Y bueno, el prometido desarrollo, pues más bien nos ha llevado al mal desarrollo, porque pues, estamos en crisis planetarias ecológicas, ecológicas, ambientales, sociales y a nivel individual. Por ahí tenemos una salida, algo que se ha estado trabajando desde 2015 hasta 2030, que son los ODS, ¿no? Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tratan un poquito de atender esta problemática. Sin embargo, desde mi perspectiva, se quedan cortos y seguimos en un mal desarrollo. ¿Y dónde podemos ver ese mal desarrollo? Les digo en tres niveles. A nivel individual, a nivel de cada persona, en el sentido de que pues estamos alienados por una sociedad en la que queremos simplemente es consumir, progresar, estar mejor, tener dinero, tener bienes, y como estamos alienados en ese sentido, pues sufrimos, porque como no los tenemos y la vara siempre crece y crece y crece, pues estamos estresados, o sea, queremos, bueno, además de valores que tenemos ahí, ¿no? Individualismo, competitividad, entonces, como estamos movidos con eso, pues, y no lo logramos, no como queremos, porque siempre sube la vara, pues estamos estresados, vivimos mal, entonces estamos viviendo mal a nivel individual. Y luego a nivel social, pues las desigualdades son evidentes, cada vez hay más disparidad, indicadores como Gini, por ahí el coeficiente de Palma, muestra cómo la concentración de la riqueza a nivel global cada vez es mayor. Y eso, pues, algunos dirán que no es problemática la desigualdad, otros dicen que sí, porque es una muestra de que no hay cohesión social. Pero parece que sí, o sea, sí es problemático, a pesar de que tenemos pues estos que nos salen en redes sociales, ¿no? Los grandes multimillonarios, multibillonarios, yo creo, a nivel global, pues también tenemos, o sea, al mismo tiempo tenemos la pobreza. Entonces, a nivel social, pues estamos también con estas desigualdades, pobreza, inequidad social. Y pues a nivel ambiental ni se diga. Los ODS tratan ahí como que metidos, tienen algunas cuestiones de cambio climático. Sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva desde el antropoceno, capitaloceno, el daño que tiene el planeta, la verdad es que los indicadores que han fijado los ODS no son suficientes. Y si consideramos que los ODS aquí al 2030 solamente el 15% se va a cumplir o va en camino de cumplirse, pues entonces como sociedad global tenemos mucho problema, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser esa propuesta? Otra vez, yo me he dado cuenta que trabajando pues desde la educación, desde fomentar este cuestionamiento, no el pensar, ¿por qué quiero
tener tantas cosas, ¿no? ¿Por qué quiero seguir consumiendo? ¿Por qué quiero seguir haciendo todo eso? O sea, ¿realmente lo quieres o por qué lo quieres, ¿no? O sea, ¿realmente lo necesitas o hay otras cosas que a lo mejor no necesitas tener todo eso? A lo mejor fíjate algo no tan alto y mejor pues disfruta, haz otras cosas, ¿no? Ahí es donde vienen este tipo de intervenciones, pues no sé, psicológicas. Bueno, esto a nivel individual. A nivel, bueno, y eso también se puede pensar a nivel pues social, a nivel ambiental, pero la idea aquí es pues trabajar con la gente. Yo he visto que trabajando a nivel comunitario y sobre todo con niños, pues se puede empezar a generar este cambio. Claro, uno quisiera que el cambio fuera ahora, pero pues este tipo de cambios toma pues generaciones, ¿no? Pero creo que es ahí donde se puede trabajar. Muy bien, bueno, pues nosotros escogimos trabajar en un tema puntual y básicamente, como les decía, nuestro entendimiento es cómo realmente podemos probar un modelo, diseñar y probar un modelo y ver si funciona. Entonces, sí es cierto, hay que trabajar con los niños y todo esto. Nosotros dijimos, a ver, sí, pero ¿cómo le damos un golpe a este ciclo de la pobreza con algunos grupos específicamente? Y cuando hablaba yo de esa idea de conectar las posibilidades, conectar los dos Méxicos, básicamente lo que dijimos es, a ver, la mayor probabilidad o potencial que tiene en México para crecer está en el campo. ¿Por qué lo vemos así? Porque en las ciudades, mientras llega más presión a las zonas conurbadas, en realidad el trabajo que se puede dar, además de los problemas de movilidad, de movimiento, es decir, de las personas, 3 horas en trasladarse a un lugar de trabajo, ya si no tienes la capacitación para tener un buen empleo y para poder ascender, en realidad tus posibilidades se van mermando cada día y la pobreza urbana se vuelve más profunda. De modo que dijimos, a ver, ¿cómo hacemos? Si ya estamos viendo que la fuente más importante de migración, miren, hay un dato impresionante que ayer vimos. El 2% de los jóvenes entre 18 y 30 años trabajan en el campo. 2%. La edad promedia es de 55. Necesitamos hacer que esa gente regrese al campo, donde sí tienen sus tierras. El 68% de la tierra está en manos del pequeño agricultor, pero solo produce el 30% de la producción total. Entonces, el potencial de hacer productivo a la tierra, hacerlo rentable y por lo tanto que la gente empiece a subir su nivel de vida es enorme. Entonces, lo que hicimos como propuesta fue empezar a probar ya hace casi 15 años en la agricultura, pero antes con comunidades indígenas y producción de artesanía, miel, cacao, todo eso. Aprendimos dos cosas. Uno, aprendimos básicamente que necesitamos hacer productivo ese campo, es decir, productividad produce más con menos. Pero eliminar las prácticas que destruyen el suelo, la biodiversidad y que contaminan el agua. Es decir, hagamos eso, pero con agricultura regenerativa. Hay que regresar a los polinizadores, hay que quitar las prácticas que hacen que, de verdad se los digo así, los productores en muchas regiones me dicen, señorita, yo no sabía que lo que estaba haciendo yo con mi fruta es aplicar veneno. Y además no sabía que no había que colocarlo encima de un melón, por ejemplo. Y eso lo tenemos en nuestras mesas como vivienda. Entonces, si vamos a regresar a la gente del campo, tenemos que ver si eso funciona. Tenemos que ver si funciona, que a través de saber que vas a tener un mercado que realmente va a generarte valor económico, entonces ese incentivo me va a llevar a aplicar prácticas de agricultura regenerativa y dejar de contaminar, dejar de matar a los polinizadores y cuidar el agua. Ustedes saben que el 68% del campo se desperdicia en agricultura. Entonces, ¿qué necesitamos? Demostrar a la gente, y hablaba mucho de la emoción, demostrar a la gente que sí hay esperanza y que hay potencial de salir adelante. ¿Cómo? Existen muchas barreras de entrada. Hay 70% de los pequeños agricultores venden a través de intermediarios. Hay intermediarios que agregan valor, muchos, sí, pero pasan hasta 7 manos entre el pequeño agricultor y los mercados que tenemos centrales de abastecimiento.
Estas 7 manos se llevan entre el 54 y el 85-90% del margen de utilidad. Los agricultores pequeños pierden o ganan muy poquito cada año. Que las prácticas del intermediario es, te compro todo ahorita a 5 centavos, ¿no? Oye, no, es muy poquito. Regresa mañana. Mañana es, pues ya no, ahora menos. Y tú traes la fruta que se está echando a perder. Entonces, ¿qué falta? Y ahí quiero hablar un poco de las barreras. Necesitábamos primero encontrar y tener una visión de mercado, no de producción. No es produzco mi mandarina con los químicos que sea y luego veo quién me la compra. Porque cuando yo ya la corté, ya se está echando a perder, ya está empezando a morir. Entonces necesitamos tener primero el mercado. ¿Qué pasa con los mercados? No, el pequeño productor no sabe cómo compra ese mercado. No tiene capacidad de entrar ahí. Por eso vive el intermediarismo. Entonces necesitamos pasar información, elegir bien qué se necesita en el mercado. ¿Cómo voy a sembrar utilizando prácticas de agricultura regenerativa? Para demostrarle al pequeño agricultor que si usas lo regenerativo, también tienes un aumento en productividad en tu campo y ahorras en químicos que no necesitas. Y a veces es usar bien la tierra. Después, trabajamos muchísimo en qué necesitas, escala. ¿Cómo generas escala? Porque yo, un pequeño productor solito, no voy a poder entregar y ni llenar un tráiler y me va a costar muy cara la logística para llegar a donde tenga que llegar. Entonces necesito unirme con otras personas. Entonces hay que aprender a trabajar en equipo y formalizarme para poder vender directo al mercado, porque a veces el intermediario es lo que ofrece. Yo te compro sin comprobación y vendo con factura. Entonces necesitamos formalizar a la gente. La siguiente, logística. Necesito trabajar en logística, cadena de frío, entender controles de calidad. Si llegan y abren el tráiler y sale una cucaracha, se va a rechazar el tráiler. ¿Por qué? Porque viene contaminado. Si saco una fruta y trae químicos prohibidos, te lo van a rechazar. Entonces, desde que siembro una semilla hasta que entrego en el mercado, tiene que venir perfecto. No se valen fallas. ¿Y qué creen? La gente sí puede. Pero la más importante parte es, los mercados tenemos que cambiar. Las reglas de las empresas están hechas para quienes vivimos en las ciudades. Y podemos entender facturas electrónicas, CFDIs, no sé qué, o sea, ese diálogo no funciona. Entonces tenemos que cambiar ambas partes. El pequeño productor creerse capaz y asumir una transformación y nosotros modificar nuestra forma de pensar. Y no solo nosotros, todas las empresas, para poder abrir las puertas al mercado. ¿Y qué creen? Si funciona, y ahí ya paro, porque ya me conozco. Muchas gracias. Bueno, pues estamos llegando a un punto interesante. Fíjense que ayer hubo un panel que hablaba de la economía de los colores. Y no sé si han visto, y si no lo han visto, véanlo. Hay una serie de que habla de las zonas azules. Y ahorita lo voy a sacar porque es una provocación. Tendríamos que cambiar efectivamente nuestra visión de desarrollo, ¿no? Y lo que tendremos que es buscar vivir mejor, vivir bien, y tal vez con menos, ¿no? No ser más estilo budista, ¿no? En algunos. Pero lo cierto es que el consumo responsable, pues también es parte de lo que todos los que estamos aquí, los que consumimos en las ciudades, determinamos también cómo afectan a estas cadenas de suministro. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿cómo podríamos hacerlo? Porque aquí no nada más es el gobierno, ¿no? Ya mencionaba Estela, es también como las empresas, estos actores, ¿quiénes tendríamos que detonar esto, ¿no? Bueno, yo quisiera escucharles porque es un compromiso de todos, o sea, estamos en un mismo planeta, ¿no? Y pues salvo algunos ricachones que se vayan a la luna o a donde el planeta que quieran, pero ¿cómo tendríamos que hacer los ciudadanos de a pie en un país como el nuestro, con esa complejidad que tenemos, promover ir avanzando? No sé si lo voy a dejar en palabra avanzando, no voy a decir desarrollo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para ir resolviendo este problema que se menciona?
Pues sí, es todo un reto, pero lo que acabamos de escuchar de Gisela es muy importante porque dentro de las estrategias de cambio climático tienen que ver precisamente este aspecto de lo que nosotros consumimos que viene de muy lejos, tiene una carga de emisiones muy alta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues consumir local. Y el sector rural es fundamental para las ciudades. Son nuestras áreas verdes, son bosques, es agua, es tierra, es toda la naturaleza. Nosotros en las ciudades son insustentables ecológicamente. Hay mucha gente viviendo, no hay espacio, no se puede sembrar. Sí se han hecho propuestas de techos verdes, etcétera, para mitigar un poco la cuestión de calor, las emisiones, la contaminación del aire, etcétera. Sí son estrategias que tenemos que seguir impulsando y haciendo porque en las ciudades, pues, cada vez estamos peor en términos de suministro de agua, en términos de calidad de aire, etcétera. Nosotros necesitamos hacer estas vinculaciones con el sector rural y que realmente también por parte de la academia trabajemos mucho con las comunidades. Hay muchas experiencias que ya existen de proyectos de ese tipo ecológicos en términos de que se está produciendo de otra manera, afortunadamente, pero hay muchísimo que hacer. En términos de dotación de agua tenemos otro gran problema porque tenemos zonas muy productivas agrícolas, industriales, exportadoras donde no hay agua. Se está acabando el agua ya en las zonas del sur, tenemos más agua, pero sin embargo no hay infraestructura y tenemos una serie de déficits en términos de cómo tendríamos o podríamos impulsar este sector agrícola. Y efectivamente, el hecho de que nosotros decidamos consumir un tipo de producto local es un impulso precisamente y vamos a hacer algo en términos de cambio climático. Y es que esta es precisamente la lógica que nosotros tenemos que estar trabajando. Hay una perspectiva en donde esta lógica de, bueno, es que es el desarrollo, es el crecimiento, es el desarrollo sostenible, y entonces, ¿qué es lo que vamos a impulsar? De hecho, pues efectivamente la visión de desarrollo ya está superada. Lamentablemente nosotros seguimos estando desde esta perspectiva y tenemos que empezar a trabajar. Nosotros tenemos que ser muy creativos en términos de cómo vamos adaptando lo que nosotros hacemos ya en investigación, lo que nosotros trabajamos en términos de intervención también social, en cómo adaptamos esta perspectiva de sustentabilidad y transformamos lo que estamos haciendo para darle un sentido también social y ambiental. Porque a mí me parece estupendo esta perspectiva de que los estudiantes que tienen una beca tengan actividades de retribución social, que necesitamos seguir teniendo creatividad para ver cómo vamos incidiendo cada vez más en los problemas sociales. Porque la academia vivimos de recursos públicos y tenemos que responder a la sociedad, a sus problemáticas y que son nuestras problemáticas, porque a veces nos sentimos muy lejos de ellas. Entonces, sí tenemos una gran labor de formación de estudiantes sensibles, comprometidos socialmente y que empecemos todos a trabajar en términos de la problemática social. Y las zonas rurales efectivamente son las zonas más pobres, pero déjenme decirles que son las más ricas, porque ahí se concentra el 80% de los bosques. Y les puedo decir que México es uno de los países más megabiodiversos, está en el 8º lugar a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estas comunidades no han depredado toda la naturaleza con esta lógica de desarrollo en donde lo que importa es crecer. Entonces, ya es reconocida esta cosmovisión rural de pueblos indígenas en donde se concibe el conocimiento de otras maneras y que finalmente tiene que permearnos a nosotros. Es decir, la lógica del desarrollo en donde las ciudades decían, nosotros somos la punta, tenemos el desarrollo tecnológico, estamos mejor que las zonas rurales. Ahora la lógica es completamente diferente. Tenemos que aprender de estas comunidades, cómo viven, cómo consumen, cuál es la lógica en la que manejan sus recursos, porque nosotros estamos contribuyendo a destruir lo que nos da vida.
Sí. Bien, pues lo que yo veo es que necesitamos transformar la economía, la forma en la que hacemos economía. Necesitamos reconstruir la forma en cómo estamos haciendo economía. Lo digo como economista, como profesor que trabaja en la Escuela Superior de Economía, en coordinación de doctorado en ciencias económicas. Y bueno, ya metiéndole un poco de mi rollo, pues hay que decolonizar la economía, descolonizar la economía, quitarnos esa única forma que típicamente tenemos de hacer economía y que tiene que ver con esa metáfora de crecer, 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 desarrollo, desarrollo. Esa es un poco mi perspectiva. Y lo veo porque cuando llegan los estudiantes, ¿no? Con sus temas de tesis, casi siempre es impacto de X en el crecimiento económico, impacto de Y sobre el crecimiento económico, impacto de Z sobre el crecimiento económico. O sea, las palabras impacto y crecimiento económico casi siempre están ahí. Y entonces es eso, como que les digo, pues, piensa en algo más, dale algo más de imaginación a tu título, ¿no? Que pues, está muy trillado, lo de impacto y también lo de crecimiento, para que piensen en otras posibilidades. Pensando en esta parte de decolonizar o descolonizar la economía, pues entonces hay que ver otras formas de hacer economía, ¿no? Porque mi argumento es que estamos como sociedad colonizados por una forma de universalizante, ¿no? De cómo tenemos que actuar y comportarnos, hacia dónde tenemos que ir, y más bien hay que ver hacia esta otra diversidad. En el caso específico de los pueblos indígenas, pues ahí están sus cosmovisiones. En México hay 68 lenguas, 71, 70, depende de la clasificación, pueblos indígenas, de acuerdo a la última catálogo nacional que se hizo recientemente. Y pues ahí hay cosmovisiones. Pero en cada pueblo, por ejemplo en el Purépecha, hay diversidad. Todo el pueblo Purépecha, cada comunidad es diferente. Entonces, de una comunidad a otra cambian las cosas, cambia la lengua, incluso cambia el tonito, cambia la forma de ver las cosas. Entonces, me parece que hay que trabajar de forma también local, comunitaria, y luego pensar en cómo se puede articular todo esto ya a nivel regional y nacional. Pero yo pienso en que también otro argumento que tengo es que hay que recuperar la identidad, específicamente en el caso del pueblo purépecha, pues a las tradiciones, a las formas ancestrales de producir que se dejaron porque de pronto dijeron, no, échale esto, utiliza estos nuevos fertilizantes, y entonces lo empezaron a hacer. También la gente, por ejemplo, dejó de trabajar el campo porque pues llegaron otras cosas, ¿no? Así de, no, pues mejor hay que hacer dinero, esto no sirve, mejor me voy a Estados Unidos, me voy a la ciudad, ¿no? O me dedico a otra cosa. Y pues más bien es eso, recuperar la identidad. Por ejemplo, también la gente dejó de comer la comida tradicional y empezaron a comer ya con la migración hacia Estados Unidos, y gente que mandaba dinero, que luego se regresaba y vino a hacer, por ejemplo, en el pueblo, ¿no? Su pizzería, sus cosas de hamburguesas, su tienda. Entonces ya la gente veía comer esa comida, pues en empaques muy llamativos, pues así como muy buenos, como progresando, como, no, sí, mejor eso, está mejor dejo la comida que tenemos los quelites, los frijoles, todo lo que producimos, el chile, eso no que flojera, mejor me como una marucha. Y eso es cierto porque, o sea, mi abuelita a veces me pasaba, ¿no? Entonces, pienso que hay que recuperar esos orígenes, esa identidad. Y bueno, algunos pueblos en Michoacán lo han hecho, han resistido a la tentación. Ustedes saben, el aguacate es el supernegocio. México, Michoacán produce el 70% del aguacate que se exporta, y México es potencia en exportación de aguacate, ¿no? Y entonces todo el mundo se dice, ay, qué orgullo, México es este gran productor de aguacate, no sé qué, y está creciendo, y cuando es el Super Bowl, México sale por todos lados. Y por otro lado, yo cuando voy a Michoacán veo cómo está desarticulando el aguacate las economías que todavía existían, porque pues los aguacateros pues están expandiéndose por todos lados, están comprando, desarticulando también en las mismas comunidades para hacerse de los terrenos,
Y como plantan el aguacate, echan agroquímicos, en toda esta parte del aguacate, ¿no? Que puede tener los agroquímicos, y además los agroquímicos que están alrededor de las comunidades, pues afectando su salud. Pero algunas comunidades han logrado este, resistirse a esa tentación. Por ejemplo, Cherán es una comunidad que, pues, de hecho, no sé si conocerán, pero pues en 2011 expulsó hasta los partidos políticos, ¿no? Para hacerse como una comunidad autónoma, con autogobierno autónomo, y ellos decidieron regresar un poco a la tradición, a la producción de autoconsumo más que de acumulación. Y a pesar de que han tratado de que pues produzcan aguacate y que todas sus tierras pues sean productivos y entren en el negocio y saquen dinero, ellos se han resistido y han preferido producir, tener otro tipo de plantas, ¿no? Más tradicionales. Pero, o sea, están creciendo, no creciendo como pudieran si le entraran en el negocio del aguacate, pero lo están haciendo a su modo, ¿no? Y con sus tradiciones. Eso puede ser algo que podemos aprender de las comunidades indígenas hacia todos, ¿no? La recuperación de la identidad. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero regresar un poquito a la pregunta que decías que es a quién le toca, ¿no? Esta parte. Yo creo que cada quien le toca un cacho, ¿no? Pero en realidad yo quiero hablar ahorita de algo que se me ocurría contarles, ¿no? Que es, si tú miras, por ejemplo, ahí en la pesca, cualquier pescador evidentemente quisiera, yo creo que no quiere dañar el medio ambiente, yo creo que no quiere dañar los océanos, pero siempre todos recaen en una situación donde si vemos a él, si vemos los programas que quieren rescatar a las tortugas, ¿no? Y entonces se vuelven programas para evitar el tema del huevo de la tortuga o la deforestación. En realidad, en todos los casos, cuando dejamos de mirar a la persona y vemos solamente el deseo de que el medio ambiente se corrija, en realidad estamos empezando mal. Desde mi punto de vista, y lo he visto muchísimas veces, todos aquí nosotros tenemos que pegarle a una emoción que hace que yo me levante todos los días y crea que puedo, ¿no? Cuando miramos a la persona que está sumida en la pobreza y no ve posibilidades de salir adelante, en realidad esa emoción no se está moviendo. Por lo tanto, es muy difícil que ellos no caigan en cuestiones como la tal ilegal, ¿no? O que sean presas de todo el coyotaje que hay en la pesca, ¿no? O que al final acaben vendiendo los huevos de tortuga, porque pues es la única forma que tienen de vida, ¿no? Y si yo observo mi emoción y la de todos, también todos tenemos necesidad de sentir que podemos salir adelante. No hablo de que seamos millonarios, es de que solamente exista una posibilidad de verdad salir adelante. Y ahí yo creo que el cambio en la emoción de la persona tiene que ver con que se sienta orgulloso de lo que fue construyendo consigo mismo, ¿no? Con su propio potencial. Pero sí veo que existen en los ecosistemas estas fallas que hay que corregir. Parte de la falla le toca al gobierno, sin duda. No vamos a pensar en esto que decías de las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, pues sí, necesitamos además que haya seguridad, que se den muchas condiciones que básicamente pueden tocarle al gobierno. Pero hay otras que tienen que ver con la misma persona que está inmersa en el problema o los ecosistemas que funcionan alrededor de ello. En lo que yo he podido observar es que siempre tenemos dos opciones: regalar el pescado o enseñar a pescar. Pero la emoción que generas en una persona que se dio cuenta que pescó, que logró un primer paso con los recursos que tenía, pero quizás mirando las cosas de una manera diferente, esa emoción va a poder construir una realidad que esa persona nunca se imaginó. Y es ahí donde nosotros, no sé, uno de los aprendizajes que hemos tenido
Era al principio con el programa de agricultura, sí tendíamos, por ejemplo, a dar apoyo para infraestructura financiero, ¿no? Dábamos apoyo financiero para infraestructura, dábamos para acá, además de que el productor iba aprendiendo a hacer las prácticas distintas. ¿Saben qué aprendimos? Que justo eso no hay que hacer, porque se pervierte la relación completamente. El productor entonces se sienta a esperar que tú le des el siguiente incentivo económico para caminar los siguientes 10 pasos. Alcanzó los 10 pasos, se vuelve a sentar a esperar a que le des el siguiente incentivo, porque si no, no lo hace. Es muy curioso cómo el ser humano no mira que esa misma actitud va contra su propio futuro, porque es obvio que no va a haber dinero suficiente. Y las ONGs, cuando vemos el trabajo que sucede en muchas ONGs, es que también se convierten en las mamás de los pobres, ¿no? Tú produces y yo te vendo. Me lo das a mí y yo lo vendo. O avanza tantito, pero ya después ya yo te digo para dónde vas. No, no, no. ¿Cómo hacemos que la gente sea dueña de su propio futuro y de su propio camino? Quitamos del programa de agricultura el tema de dar dinero, porque salía muy mal. ¿Y qué sucede con las comunidades? Les voy a contar algún caso, ¿no? Que tengo cercano y hace poquito fuimos, ¿no? En el programa ya tenemos 38,000 productores, ¿no? que han pasado por aquí y que tienen hoy brincan la línea de la pobreza, logran obviamente un aumento en la productividad impresionante y los que quieren seguir conectándose ya a los mercados modernos se tienen que obviamente constituir porque pues tienen que poder facturar, ¿no? Y tienen que empezar a aprender cosas básicas. ¿Cómo saco mis costos para saber que no estoy perdiendo dinero? ¿Sabían que la gente no sabe calcular mis costos? Ni yo sé calcular a veces mis costos, ¿no? Productividad. ¿Cómo sé cuánto va a dar una puerta? ¿Cómo sé cuánto te puedo ofrecer a ti y a ti? ¿En cuál mes? ¿Cómo sé cuánto me van a dar mis árboles cuando yo los corte en septiembre? No lo sé hacer. Por eso hay ONGs muy sabias que lo saben hacer, ¿no? Pero ¿qué sucede si se fijan ahí en la persona en la que tiene que decidir hacer una transformación mental para lograr esa transformación? Y sí se puede. Me recuerdo a una persona que me está platicando la semana pasada mucho con él, que él se fue a Estados Unidos 13 años. Regresó porque, pues, ya sabemos las condiciones. Dice, ya no me iba mal, pero regresé y en 3 años aquí logré lo que no había logrado en 13 años en Estados Unidos. ¿Qué cambió? Chita. Había alguna persona que entrevistaban hace poquito que decía, quizás lo que nos está pasando es lo mejor que nos puede pasar. Esa persona que está regresando trae una mentalidad distinta. Y la emoción más importante que te inyectan, que traen, es sí puedo. Entonces el programa hoy logra que ese productor te diga eso. Pero no solo eso. Es un productor que hoy concentra a muchos. Nosotros no trabajamos en tierras deforestadas, solamente en las tierras que ellos ya tenían y que estaban muy improductivas. Pero ellos empiezan a juntarse con otros productores de la misma zona y hoy nos entregan 1.500 toneladas de jitomate, por ejemplo, ¿no? Y están pensando y están convocando a otra gente de la comunidad que dicen, oye, yo quiero, porque mi tierra ya está muy productiva, necesito salir adelante. Y el sábado nos dio la noticia de que acaban de firmar con varias personas que tenían un problema enorme de pobreza, de falta de productividad, destruyendo la tierra, diciendo, yo quiero aprender a hacerlo mejor. Y juntaron 25 hectáreas. Y su sueño es hacer un agroparque. Y el agroparque, que es la misma tierra que hoy es improductiva y que le vende a intermediarios, hacerla productiva pero con cuidado del medio ambiente. Y eso ellos obviamente salen de la pobreza y siguen creciendo y siguen haciendo. Y hoy le preguntas a ellos y te dicen,
¿Regresaré a Estados Unidos? Y esto es real. Esta respuesta es real. Sí, a ver el fútbol americano. ¿No? Entonces, son cambios de mindset donde dicen, yo voy a poder hacer eso. ¿Saben cuánto dinero les dimos? Solo les dimos capacitación. ¿Saben cuánto se invierte en la capacitación? Son 3 años, 2 agronómicos y una de empresa. Obviamente después de eso te quedas con asesoría bajo demanda para que sí te puedas conectar al mercado, para que resuelvas tus problemas logísticos, para que si tuviste un problema de frío, de que se llegó con menos grados de temperatura el tráiler, lo puedas resolver. Todo eso hace, pero son 3 años. Y tú puedes, entonces, el tercer año, empezar a vender y crecer tus ventas. ¿De quién depende de ti? De tu producción, de tu capacidad de entrega, de cumplir las condiciones de calidad. Pero la emoción que se movió en la persona es, sí puedo. Y de pronto sus hijos ya están trabajando de regreso. Y de pronto hay alguien, un chavo que te dice, nos compramos un dron para ver cómo podíamos poner los minerales a los árboles. Y el dron lo está manejando un joven que se había ido porque su papá le había dicho, aquí no hay nada, vete. Entonces, pero lo que quiero hablar es la emoción que se toca en todos nosotros, que nos hace levantarnos y creer que vamos a poder. Y esa existe en los mexicanos de verdad. Pues cada quien su trabajo. Ellos tienen que pegarle la emoción, tienen que contagiarlo. El gobierno hace su parte. Tenemos ahora la mejor relación con el gobierno federal, trabajando increíble. Y creemos en lo mismo. Hay que acercar la producción a los centros de consumo. Que por cada 300 kilómetros se pierde calidad de la fruta. Necesitamos, y eso lo tenemos medido nosotros, pues necesitamos eso y necesitamos cambiar la emoción de mucha gente. Sí se puede. Y tenemos grupos indígenas, que ahorita lo platico eso. Pero bueno, mi punto es que yo quiero tocar que la psicología sí está muy metida en eso, pero la psicología solita sin resultados no funciona. Porque todos estaríamos muy mal si viviéramos en pobreza extrema. Y aquí nadie vive en pobreza. Bueno, vayan mandando sus preguntas, porque ya está poniéndose muy bueno el debate. Bueno, les quiero pedir una pregunta. ¿Qué acciones deben tomarse para lograr pues no sé si lograr o conciliar este trilema del que hablábamos? Jalamos todos juntos, hacemos política pública, y bueno, vienen algunas preguntas que también ya quisiera que vamos a ir perfilando. En el desarrollo, es para Gisela, en el desarrollo de las actividades que se realizan en la fundación, se han encontrado con estigmas negativos por parte de la sociedad y cómo los han afrontado. Para la doctora Mara, ¿qué opinión tiene sobre el desperdicio cotidiano del agua que se tiene en los baños? Y pues esta la vamos a dar yo creo que por lo que has dicho, a Ricardo. El desarrollo sustentable es posible en un modelo extractivista basado en la rentabilidad y en el consumo a toda costa. Se requiere una visión crítica de los ODS. ¿Cuáles serían esos aspectos críticos? Bueno, pues acciones hay muchas. Fíjense que uno de los principales problemas que tenemos en una sociedad como la nuestra ha sido corrupción de los gobiernos. ¿Qué significa esto? Que los recursos públicos que tendrían que ser canalizados para muchísimas acciones de gobierno en términos de protección, conservación, de fomento productivo, etcétera, pues no se están llevando a cabo. No tenemos, en términos de gestión ambiental que tienen que ver con todo lo que se hace para conservar y procurar un uso sustentable de los recursos naturales, América Latina está por los suelos. Es decir, los gobiernos no están realizando prácticamente acciones a menos que ya se tengan problemas ambientales muy específicos de dar respuesta a ellos, como por ejemplo, apenas se creó una Procuraduría Ambiental en el estado de Tlaxcala, precisamente porque hay una serie de problemas ambientales muy graves.
Y una de las cuestiones que lamentablemente tenemos es que no se vigila que se cumpla la ley. Entonces seguimos haciendo y todos los sectores siguen haciendo lo que se les da la gana, contaminando, etcétera. Lamentablemente solamente las empresas transnacionales, como sí están muy restringidas por mecanismos de supervisión, pues cumplen normativa ambiental, pero todos los sectores cuando pueden se lo saltan. Entonces, sí tenemos una gran problemática en términos de quiénes somos como sujetos y a quién nos estamos formando, porque estos funcionarios públicos, algunos, porque muchos presidentes municipales no tienen estudios, pero muchos que sí están formados por universidades, ¿qué estamos haciendo en términos de formación ética? O sea, nada, nada. Damos por hecho de que la gente es buena y sin embargo no es así. Y el compromiso con el conocimiento, con realmente es decir, nosotros tenemos una labor y un trabajo cotidiano, tenemos que tener el compromiso de hacerlo bien todo el tiempo, nos vean, no nos vean, nos evalúen, no nos evalúen, y eso precisamente falta en los gobiernos. Más aparte de las capacidades, ¿no? O sea, porque una cosa es que yo aprenda a hacer una cosa, pero si yo ya no tengo ética, aunque yo la aprenda, no la voy a hacer. Entonces, creo que sí falta mucha formación en valor. Y además, bueno, mi opinión sobre el desperdicio cotidiano del agua realmente sí es una pérdida impresionante del recurso de agua dulce que nosotros estamos utilizando para desechos. México es uno de los países que va a enfrentar un estrés hídrico muy importante y la Ciudad de México principalmente ya se sabe desde hace mucho tiempo que cada vez vamos a tener menor cantidad de recurso hídrico. Lo que estamos haciendo es quitarle el agua a zonas menos desarrolladas, rurales, para traerla a nosotros porque pues nosotros somos un centro de desarrollo. Sin embargo, eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque sabemos que el agua es un recurso renovable. Sin embargo, ¿cómo esta agua se contamina con todos los tipos de desperdicios químicos y cosas que no se pueden eliminar ya con tratamiento, que de hecho ni siquiera tenemos la cantidad suficiente de tratamiento de agua para rescatar? Entonces, aunque sea un recurso renovable, es un recurso que esa agua residual ya no va a poder tener las mismas características, condiciones, aunque la tratemos. Y cada vez va a ser más caro, los sectores van a empezar a tener que pagar por agua tratada, nosotros vamos a tener, y sí, efectivamente, en las ciudades tenemos ese problema, que tenemos una infraestructura en donde nunca se pensó que el agua pudiera escasear. Entonces, sí, se requiere mucha innovación en términos, y ya existe, pero no está disponible para todos. Y ese también es trabajo de divulgación en términos de cómo hacemos llegar este tipo de tecnologías alternativas y nosotros mismos las usamos. Las comunidades rurales tienen baños secos. Y ellos, en muchos sentidos, por eso yo decía que la lógica en términos de cómo gestionamos y cómo vemos, el agua es un recurso vital, sin agua no hay desarrollo, pero menos que desarrollo, no hay vida y no la estamos cuidando. Entonces, la lógica en la que se tiene que trabajar es una prevención de generar residuos hídricos, lógica de prevención de generar residuos sólidos de todo tipo. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a conservar. Gracias. Gracias. Pues en la parte de qué podemos hacer, qué políticas se pueden implementar, otra vez voy a hablar en específico de los pueblos indígenas, de lo que he estado viendo. Hace rato mencionaban que los pueblos indígenas en sus territorios en el mundo se preserva la biodiversidad del planeta y que ellos han defendido y mantienen, y por eso es un conflicto pues, continuo, estos territorios, ¿no? Siempre han estado defendiendo el territorio
Y también se conecta con la parte que decían ahorita de si el desarrollo sostenible es compatible con una pues, industria extractivista. Desde mi perspectiva, no lo es. Y bueno, y es ahí donde hay choques, por ejemplo, entre los pueblos indígenas que tienen estos territorios, ¿no? Donde hay minas, agua, bosques, y pues de pronto se pretende extraer esos recursos y pues bueno, ahí hay conflicto. Pero bueno, en particular quiero hablar sobre pues el trabajo que se puede hacer con los pueblos indígenas y de ahí cómo el resto de la sociedad puede aprender, ¿no? En esta parte de la recuperación de la identidad que hablaba yo hace un momento, en Michoacán hay comunidades que se han organizado haciendo otro tipo de economía también, por ejemplo, economía solidaria, ahorita implementando ecotecnias, economía circular, pues han logrado mejorar la calidad de vida de su población. Por ejemplo, Cherán lo ha hecho de forma muy, no, de acuerdo a nuestros estándares, pues no como quisiéramos, ¿no? Porque justamente se ha dedicado a cuidar sus bosques en lugar de plantar aguacate, pero otras comunidades, por ejemplo, San Juan Parangaricútilo, es un ejemplo internacional o sea, de cómo se ha desarrollado, porque a partir de una empresa forestal comunal y haciendo aprovechamiento del recurso pues de los bosques, han podido mejorar la calidad de vida, detener la migración de la comunidad hacia, en general, y han creado otras 10, 11 empresas comunales que se encargan de proveer servicios a la comunidad. Bueno, y ellos combinan pues esta parte de gobernanza forjada en la identidad, en la tradición, y además acoplándose, adoptando tecnologías nuevas, ¿no? Por ejemplo, para eh, ver cómo tener muy vigilado su territorio, hacer toda esta parte de los árboles, cómo clasificarlos y hacer un manejo adecuado del recurso. Incluso pues ha entrado ahorita a los mercados de bonos de carbón, ¿no? Entonces ya tiene ahí varios de sus partes de sus bosques, ¿no? Comprometidos para que algunas empresas en el mundo pues puedan decir que están pagando por contaminar y en este caso pues manteniendo o ayudando a preservar estos árboles. Pero bueno, ahí está esta parte de la organización. Y en México, no sé si sabe, pero el año pasado hubo la reforma indígena, en la cual se reformó el artículo 2º constitucional que habla sobre los pueblos indígenas, y aquí se equipara a los sistemas normativos de los pueblos indígenas, lo que conocemos como usos y costumbres, al sistema pues, mexicano, ¿no? O sea, tenemos varios sistemas normativos. Esto abre la puerta para que los pueblos indígenas justamente puedan hacer más. Regularmente quieren hacer más, ¿no? Porque, o sea, no sé, yo antes veía, por ejemplo, que, no, ya bloquearon esta carretera, ya están bloqueando el tren, y yo decía, otra vez ya están inconformes. Pero cuando uno va a las comunidades y vive ahí, entiende por qué esta inconformidad. Entonces dicen, no, pues sí, tiene razón. Y de otra forma no se les hace caso. Pero bueno, esta parte, esto de la reforma, abre las posibilidades para que los mismos pueblos indígenas ahora tengan más libertad, mayor autonomía para su autogestión. Y en ese sentido, pues incorporar este otro tipo de economías y mejorar esta parte, pues tanto la ambiental, la parte de la movilidad social y la desigualdad. Gracias. Gracias. Bueno, la primera pregunta, la de los estigmas, sí lo recuerdo, pero la primera que habías dicho con él. Perdón. En el desarrollo de las actividades que realizan en la fundación se han encontrado con estigmas negativos por parte de la sociedad y cómo los han afrontado. Y el otro era, pues, el tema de los ODS, ¿no? El modelo extractivista basado en la rentabilidad y en el consumo. Se requiere una visión crítica de los ODS, ¿no? ¿Cuáles serían esos aspectos?
Ok. Bueno, a lo mejor juntando un poco las dos cosas, ¿no? Yo creo que, y la uno con la parte anterior del panel, ¿no? Yo creo que a veces tendemos a satanizar cosas, ¿no? Como que siento que uno de mis pensamientos es que pareciera que el consumo es malo, ¿no? Y el consumo es necesario cuando estás en la ciudad, ¿no? Si no, ¿cómo vas a comer fruta, verdura? ¿De dónde vas a comprar? Creo que aquí hay un tema de niveles y de literal, ¿cómo logramos que todo se conecte de una manera más articulada, ¿no? Donde todos ganen, donde todos tengamos lo que necesitamos, eh, y que al final sea un precio justo, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros como empresa. Um, y también me parece que ahí es donde se articulan todas estas cosas, ¿no? Al final, siempre se tienen dos opciones para conseguir una manzana, ¿no? Y la manzana puede venir de fuera o la podemos producir en Chihuahua. Y ahí el tema es que cómo organizamos esto de una manera pues más rentable para todos, que el consumidor pague lo justo, que el producto se lleve lo justo y que no destruyamos el medio ambiente. Porque es cierto, o sea, el tema del agua, pues sí, hay una gran presión en las ciudades. En las zonas rurales, y lo vemos con los productores, ellos tienen la práctica de captar agua de lluvia. Y es una práctica que vemos cada día más en las agroempresas que están y en las zonas, están haciendo todos estos sistemas de captación de agua de lluvia. Nosotros tenemos otro programa que apoya mucho la seguridad alimentaria en zonas indígenas y ellos utilizan captación de agua de lluvia y es lo que estamos fomentando siempre ahí, ¿no? Cómo se construyen estas tinas de captación de agua de lluvia. Hay zonas donde hemos construido los mismos indígenas, unas ollas de captación de 60,000 litros, ¿no? Y hoy le dan de tomar agua a toda la comunidad, por ejemplo, porque los ríos ya no están sanos, ¿no? El agua de los ríos viene con mucho químico, sí, pero además también con materia fecal, en fin, ¿no? Que viene con mucha suciedad. Entonces, si se fijan, es como si ordenáramos nuestros pensamientos y regresáramos un poco a hacer las cosas correctas, pero la culpa no es del consumo, el tema es cómo hacemos que todo sea, decían hace ratito, ¿no? La gente que tira basura en las calles, en fin, ¿no? Si se fijan, es como si lográramos pensar en el impacto de nuestras propias acciones, todos. Porque tendemos a ser muy críticos con lo que el otro no hace, pero nos cuesta trabajo vernos, ¿no? Ahorita decías de los baños, ¿no? Lo podemos traer aquí como un discurso, pero a veces en nuestra casa se está tirando el agua y no hacemos nada, ¿no? Entonces, creo, y yo cuando miro, inclusive muchas fundaciones corporativas, creo que lo que nos toca hacer es lo que nos toca hacer. O sea, podemos decidir estar dando dinero para cosas que no tienen que ver con nuestro negocio, pero a veces la transformación y potencial de cambio más importante es cambiar lo que haces. Hablaba hace ratito de que este concepto de conectar los dos Méxicos tiene que ver con que cambiemos nosotros también como empresa. Una de las cosas que aprendimos es las reglas, por ejemplo, que tenemos nosotros para comprar, pues son entendibles para las pymes, pero no le podemos pedir a un pequeño productor que entienda algunas cosas que no explicamos y que inclusive a veces usamos palabras en inglés. Y dentro de ello está el que un pequeño productor no tiene capital de trabajo, por ejemplo. Ni siquiera tienen para pagarle a sus... Acuérdense que estamos trabajando con gente que vive por debajo de la línea de la pobreza, para llevarla a salir de ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Pagar rápido. Procesar una factura tecnológicamente nos lleva 30 días. 30 días. Para pagar, ¿no? Al pequeño productor le pagamos en menos de 7 días. En menos de 7 días. Con la tecnología en un día. Luego hablamos de los procesos, pero en menos de 7 días.
¿Qué tenemos que hacer también? Costos logísticos cero. ¿Por qué? Porque necesitamos que pueda él para tener realmente la capital de trabajo para la siguiente entrega y para pagar a su gente. Y lo que es impresionante es que ellos mismos, con sus ganancias, logran comprar maquinaria, bajar crédito, comprar centros de acopio impresionantes, con calidad de globalidad, de estándares globales. Y como les dije, en un año brincan el nivel de pobreza. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Es cómo hacemos que cada quien miremos lo que tenemos que cambiar para poder generar una ola de bienestar alrededor. Cuando hablo de bienestar, es bienestar en medio ambiente. Bienestar, lo que hago con mi gente, con mis hijos. Alguien hablaba hace ratito de la ética. ¿Qué hago yo con mi propia forma de comportarme alrededor? Entonces, cuando pienso en esos cambios y en esos ODS, me encanta. Nosotros la verdad es que hasta hace poquito nos dimos cuenta que ni siquiera lo estábamos observando mucho, ¿no? Había mucha gente que le pone en sus presentaciones. Pero la verdad es que yo como persona estoy aprendiendo mucho de que esto es más holístico y, por ejemplo, en los ODS no se tocan, por ejemplo, temas como lo que decíamos, la emoción que se tiene que provocar. Hay un libro que hicieron unos premios Nobel de Economía, no recuerdo los nombres de las personas, pero dice repensar la pobreza. En el libro lo que hace es evaluar los programas, los distintos visiones de programas sociales, ¿no? Y te habla mucho de, por ejemplo, comunidades donde para poder vacunar empezaron a dar dinero, ¿no? Como incentivo. Y se dan cuenta que el cambio tampoco se provoca de las mismas maneras en que pensamos que se provocaría el cambio. Y vuelvo a hablar entonces de la emoción. ¿Cómo hacemos que todos creamos que podemos? Y para mí ese es un factor fundamental cuando hablamos del desperdicio de agua, del tirar basura, de consumir menos plásticos, de elegir mejor la ropa que nos ponemos, ¿no? De tomar decisiones con la gente con la que trabajamos, ¿no? Y ver realmente cómo generamos un ciclo de desarrollo. Pero yo un mensaje que quisiera dejar es, yo quiero que veamos la luz, lo que sí se puede ver, lo que sí se está haciendo, lo que sí se puede cambiar y que empecemos en casa. O sea, yo sí quiero y creo que en México hay esperanza de salir adelante y que sí lo vamos a lograr. Y es cada quien zapatera sus zapatos. Pues vamos a brindarles un fuerte aplauso. Por favor. Ese efecto animativo hay que hablarlo. Ya no es suficiente con pensarlos, con escribirlos, hay que dialogarlos. Les agradecemos mucho a nuestros panelistas, han dado una visión muy asertiva, muy provocadora para todos los asistentes. Les agradecemos a todos sus brillantes presentaciones, pero sobre todo el ánimo de compartir ese conocimiento, ese aprendizaje con nuestra comunidad. El Politécnico tiene muchas propuestas de tesis que tendríamos que estar abordando con estos temas sociales. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Ha sido muy, muy rico esta